Gracias, Alex. Le doy gracias a Dios por nuestro hermano Alex, ¿verdad? Que nos puede ayudar también con esto de los videos también, ¿verdad? Ya que se lleva a cabo esto. Saludamos a todos, ¿verdad? Los que nos visitan por medio de Facebook, YouTube. Les invitamos a que ¿verdad? Se sintonicen con nosotros. Si es posible, pueden venir a visitarnos. Aquí estamos en la ciudad de Huntington Park. Nuestra dirección es 2474 en la calle Randolph, en la ciudad de Huntington Park, aquí en California. Y si usted ha sido bendecido, pues usted puede enviar su ofrenda o sus diezmos, ¿verdad? Sabemos bien de que sin su ayuda no íbamos a poder llevar a cabo esta obra. Puede enviarlo por medio de Zelle, ya que se nos facilita muy fácil, ¿verdad? Por medio de Zelle puede usted enviar su ofrenda, su donación a 323-581-8662. Este es el teléfono directo de aquí de la iglesia también, por en caso de que usted quiera un día llamarnos por alguna razón, cual sea, una necesidad que usted tenga, podemos, ¿verdad? Orar por usted o orar con usted, ¿verdad? Para que Dios así lo dirija a usted y a su familia en cual caso sea. Pero este es nuestro teléfono 323-581-8662, por el caso de que usted pueda. Hemos hecho algunos arreglos aquí en la iglesia, ¿verdad? Como ustedes han sabido desde el principio del año. Y pues ¿verdad? Siempre estamos aquí en la iglesia activos con nuestras actividades de niños, de jóvenes. Estamos aquí en esta ciudad alcanzando a la comunidad para Cristo. Bendito sea Dios. Esta mañana es el día 27 de octubre, ya estamos ya para terminar este mes y ha sido muy interesante al ver este tema que estamos tocando hoy concerniendo Martín Lutero. El título de este mensaje es El cautiverio de la iglesia en Babilonia. El cautiverio de la iglesia en Babilonia, que este título le dio Martín Lutero a uno de sus tratados que él expuso, y que la iglesia católica lo llamó a cuentas. La mentira y el engaño es un instrumento que el hombre usa en el mundo y más que todo hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Aún en estas elecciones tenemos que todos tener mucho cuidado, todos los ciudadanos aquí de Estados Unidos, todos los estadounidenses, ¿verdad? Tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando. Yo sé que ahorita por medio de las noticias y de los noticieros estamos oyendo muchas cosas y tenemos que tener muchísimo cuidado. Es un tiempo muy confuso, ¿verdad? Concerniendo ahorita las elecciones y estos dos partidos que estamos mirando nosotros ahorita. Estamos mirando diferentes pólizas, estamos viendo diferentes planes, ¿verdad? En algún caso estamos mirando, ¿verdad? Algo que se tiene que ver para saber si va a ser cierto. Y en algún otro caso podemos ver que ya se ha realizado una vez y que quizá lo vamos a ver lo mismo igual otra vez. Pero la mentira, hermanos, ha sido algo que nosotros como seres humanos hemos utilizado para tratar de tomar ventaja de la oportunidad que se haya, aún en la iglesia. Gálatas 1:8, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Gálata en aquel entonces: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el apóstol escribe, sea anatema. Segunda de Corintios 11:4, el apóstol Pablo también escribe, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, estamos hablando nosotros de algo que se puede inventar. También en Hechos, en el capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. El verso 24 lee, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Otra vez, mirando la mentira y mirando la falsedad que está queriendo obrar, y no necesariamente entrando por afuera, sino que por medio de los que estaban adentro había esto de lo que estaba pasando. Y la Biblia nos advierte
en la iglesia como también en el mundo, tener mucho cuidado en lo que estamos nosotros escuchando. Por eso es muy importante de que cada maestro, pastor, ¿verdad? Examine las cosas con mucho cuidado antes de llevarlo a cabo al pueblo, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor y podemos a veces cometer algunos errores en algunos casos, pero esos errores pueden ser evitados. El preludio sobre la cautividad babilónica de la iglesia, Lutero acusó a la iglesia católica y al papado de mantener la iglesia en cautiverio. Por eso tiene este título, el cautiverio de la iglesia en Babilonia, por la razón de que esto fue algo que también Martín Lutero halló que la iglesia tuvo. Y aquí nosotros nos estamos dando cuenta que este cautiverio fue espiritual, no fue físico, pero fue espiritual, siendo de ningún beneficio para la iglesia, ya que Martín Lutero, Dios lo dirigió a esta reforma. La reforma es algo que yo he escuchado y creo que es cierto, ¿verdad? La iglesia siempre necesitamos una clase de reforma. A veces necesitamos reformas en los cantos, en los himnos, a veces en la estructura del servicio. Yo sé que a todos no nos gustan los cambios, ¿verdad? A nadie le gustan los cambios. Yo voy a trabajar y a veces hay un cambio, no me gusta, me molesto. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a lo que siempre ha sido. Pero desafortunadamente en esta vida a veces hay cambios. No nos gusta y yo creo que entre más estamos aquí en este mundo, menos nos está gustando el cambio, ¿verdad? Y esto es la reforma que estamos mirando nosotros. La iglesia, la reforma que la iglesia necesitaba en aquel entonces, se oye como algo ofensivo, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de una reforma. En algún caso puede servir así, porque eso es lo que aconteció aquí con Martín Lutero. Cuando estuve yo estudiando la historia de Martín Lutero, mirando que este hombre iba en contra de la iglesia católica, ¿verdad? Estoy mirando que él iba casi en contra de todo el mundo, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? El poder y en el lugar en que se hallaba la iglesia en aquel entonces. Lutero acusó a la Iglesia Católica y al papado de mantener a la Iglesia en cautiverio, concerniendo todo lo que no tenía que ver con la Biblia, todas estas tradiciones y todas estas cosas de superstición que también todavía a la fecha sigue todavía en esta iglesia, comparando a Roma con Babilonia, que el exilio, ¿verdad?, que exilió a los israelitas. Nosotros sabemos muy bien la historia, cuando Dios usó a Babilonia para llevar a su pueblo Israel a este cautiverio, los exilió de su tierra a otro lugar. Y nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, de que esto fue como una forma de castigo. Una de las cosas que también podemos darnos cuenta también que Martín Lutero también publicó estos tres llamados tratados. Y no necesariamente significa que eran unos tratados pequeños, estos tratados eran largos y extensos y muy profundos los que escribió Martín Lutero. Y uno de ellos fue el cautiverio de la iglesia. El segundo fue la nobleza cristiana de la nación en Alemania, la nobleza cristiana de la nación alemana. Y el tercero fue la libertad de un cristiano, que fueron escritas, la primera fue escrita en agosto, la segunda en octubre y la última fue en noviembre del 1520. Yo cuando miro la obra que hizo este hombre, fue un grande escritor que escribió una tremenda teología y todo llevándolo a paralelo con la palabra de Dios. Viendo el contexto en el que ellos vivían, no habían Biblias, había mucha ignorancia, el pueblo estaba a la dispensa de las enseñanzas de la iglesia. Podemos ver un contexto de cuando íbamos a misa, pudiéramos ver una misa, ¿verdad?, muy alejada al entendimiento, ¿verdad?, dirigida, ¿verdad?, en una forma con el lenguaje del latín, donde el pueblo no lo conocía, el latín era algo desconocido a ellos, pero ellos se congregaban, ¿verdad?, en buena fe. Pero nada se podía entender por la razón dada de que estaba todo leído en el latín. Nos damos cuenta que al lado de eso también había muchas tradiciones que no eran de beneficio, que no eran bíblicas. Por esa razón llamamos
y vemos esta reforma. La reforma fue de reformar, de reestructurar, de hacer todo de nuevo, de mirar dónde estamos y corregir esos errores, ¿verdad? De hacer de nuevo estas cosas. Fue algo que fue muy lejos, fue imposible para ellos hasta la fecha de poder hacerlo. Como les vuelvo a repetir, ¿es un pecado hacer una reforma en una iglesia? Claro que no, no es un pecado porque se puede ver que en el tiempo, como no somos perfectos, puede haber cosas que a veces vemos que no son bíblicas o no están en la Biblia y tenemos que ver esto con mucho cuidado. Claro, no va a haber reformas si no hay estudio, si no hay profundidad en viendo esto, la iglesia no se va a reformar nunca. ¿Por qué? Porque no hay estudio, hay ignorancia, hay orgullo, hay pecado, y nadie le interesa el cambio, más que todo, ¿verdad? ¿A quién le gusta el cambio? Pero cuando nosotros empezamos a ver el interés en el estudio de la palabra de Dios y empezamos a profundizarnos la iglesia en ello, empezamos a mirar que hay necesidad de reforma, hay necesidad de claridad en la palabra de Dios, hay necesidad de hacer algunas cosas de nuevo, como se ha visto. Pero desafortunadamente, la mayoría de las iglesias, al menos de que tengan esto, no lo van a hacer. Esta fue la teología de Martín Lutero, ¿verdad? Estos tres tratados que estamos mirando nosotros que escribió él en el 1520. Estos tres tratados, ¿verdad? Cayeron en las manos de la Iglesia Católica. Ellos empezaron a investigarlo al lado de muchos otros escritos que tuvo Martín Lutero. No tan solo nomás él clavó estas 95 tesis en la puerta de esta iglesia en Wittenberg, sino que también escribió esto en el tiempo, ¿verdad? Que él estuvo en vida. Y todo esto rápidamente era un hombre dado a escribir la palabra de Dios. Él fue uno de los que tradujo a la Biblia del latín, ¿verdad? Al lenguaje alemán, del lenguaje común de su pueblo. Él era un hombre que estaba apasionado por la palabra de Dios y quiso que su pueblo leyera la palabra de Dios para que ellos pudieran entender la crisis en la que ellos se hallaron. Cuando nosotros estamos mirando estos tres tratados, una de las cosas que yo estaba mirando en la investigación que yo hice es de que fue escrito primero en el latín y después fue traducido en el alemán para que el pueblo pudiera leer el tratado y poder entender lo que Martín Lutero había escrito. Todos estos tratados fueron dirigidos a la iglesia católica. Imagínese usted escribir esto y ser dirigidos directamente a la iglesia católica. Esto requería valor, valentía de él. Cuando estos tratados fueron hallados en el proceso, se traducían al alemán y así el pueblo también pudiera recibir lo que estaba escribiendo Martín Lutero. Y se escribieron muchísimas copias para que los estudiantes en estos colegios también pudieran enterarse de lo que estaba escribiendo Martín Lutero, que fue de mucho interés en ese entonces. El contenido de esta obra fue de examinar los 7 sacramentos de la Iglesia Católica a la luz de su interpretación de la Biblia. Eso es lo que estamos mirando nosotros. La palabra sacramento, para así poder pulir un poquito y darle un poquito de brío, ¿verdad? A esto, esa palabra sacramento es algo muy interesante porque lo que significa es un signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra. Otra vez, un sacramento significa un signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra. Entonces, ¿qué lleva a cabo esto, lo que vamos a tomar hoy, la Santa Cena, tomando de este pan y de este jugo, ¿verdad? ¿Qué simboliza y qué queremos que simbolice en nuestras vidas? ¿Qué es el sentido a lo que nos lleva? En algunos casos a veces puede haber mucha ignorancia por muchos años entre los hermanos hasta que después Dios en su grande misericordia y su gracia en su plan revela el propósito de lo que es. Fíjese, imagínese usted cuántas personas entraron y salieron por aquí que ignorantemente tomaban esta Santa Cena y quizás algunos hasta
no lo dudo, hubo hasta blasfemia, insulto, lo hicieron en una forma que no fue conforme Dios quiso. Y esto puede pasar, por eso estas cosas se auxilian, yo creo, por medio de la misericordia que Dios le tiene a una cierta congregación. Cuando Dios tiene misericordia de una cierta congregación, Dios dirige la iglesia conforme su palabra y los lleva al camino hacia la luz. Pero yo creo que también al mismo tiempo puede ser el contraste con una iglesia que Dios no le muestra misericordia, puede dejarlos en las tinieblas y así se quedan en las tinieblas. Entonces esto es algo de un grande beneficio, un pastor de Dios, uno que Dios le da a la iglesia. En Efesios nos explica muy bien al pastor, es un regalo que Dios da a la iglesia para que la iglesia sea nutrida por la palabra de Dios para poder llegar a ese lugar, a ese nivel que Cristo está. Ese es el plan, ese es el propósito. Entonces nosotros nos damos cuenta que un sacramento, el día de mañana, cuando vemos esta palabra sacramento, es muy fácil, es un signo sensible de un efecto interior. Es un signo sensible de un efecto interior y espiritual. Y los 7 sacramentos que nosotros podemos ver y hallar que hoy existen y que siempre han existido en la Iglesia Católica, como ustedes saben, 2 de ellos son los que nosotros utilizamos, que sería el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor, la Eucaristía que le llaman. Pero los 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene es el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la extra unción, el orden sacerdotal y el matrimonio. Son 7, ¿verdad?, sacramentos que la iglesia tiene y que utiliza hasta la fecha. Y estos son, ¿verdad?, los que Martín Lutero miró y que también miró que se necesitaba reformar. Y me gustaría haber tenido el tiempo de ver apuntado todo lo que él usó en contra de cada sacramento, aún hasta concerniendo el bautismo y la Santa Cena, en cómo la Iglesia Católica lo utilizaba. Por ejemplo, el bautismo, a lo que viene a mente ahorita de lo que él escribió a la Iglesia Católica escribiéndoles de que el bautismo no tiene de ningún beneficio en nadie que no lo acompaña con fe salvadora que Dios da. Entonces, si alguien se bautiza en una iglesia sin fe, sin el plan de Dios salvarlo, es como cualquier otra cosa. Pero el bautismo significaba mucho, él escribió a ellos, cuando es acompañada con una fe verdadera en Dios, que Dios da. Entonces, esto es algo muy interesante. Y la cena, la Eucaristía también que nosotros vemos aquí, Martín Lutero también escribió a la iglesia de que es algo que también debe de ser practicado, pero no en la forma que la iglesia lo practicaba, en mirar que la presencia de Dios existía en el pan y en el vino, convirtiendo el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Esto es algo que la iglesia llegó a considerar y que aún lo llevaron ellos a todos sus concilios, a los primeros que ellos establecieron para dejarlo así en una orden, o sea, una doctrina que no puede ser cambiada. Martín Lutero estaba yendo en contra de esto. Imagínense ustedes, la iglesia ya había hecho el plan de quedarse con esta meta de servir así la misa, y Martín estaba buscando de que ellos obedecieran la palabra de Dios y que siguieran el plan que Dios había dejado bíblicamente. Hay ciertas cosas que ellos malinterpretan, porque hay una parte, parece que en el Evangelio de Juan, donde Cristo presenta su cuerpo como el pan y también llama al pueblo a comer ese pan, y si ese pan no se come, que es su cuerpo, no pueden ser salvos. Y esto aquí es donde entra un poquito de la confusión, pero los hermanos de la Reforma explicaron esto con mucho cuidado. Como les vuelvo a repetir, no tuve el tiempo de poder escribir todo esto en mis notas, pero es muy interesante mirarlo. Nosotros solamente tenemos 2 sacramentos de esta iglesia, que es el bautismo en agua, que tiene que ser acompañado, y estoy de acuerdo con Martín Lutero, con una fe que Dios solo da.
o si no, ese bautismo nomás es como cualquier otro baño, como cualquier otra cosa. La Santa Cena también, yo creo que también debe de ser servida en una forma adecuada, conscientes, ¿verdad? Cómo se debe de servir, no es como cualquier otra cena. Tenemos que también estar conscientes de que el Señor está presente en espíritu. La palabra del Señor nos enseña que donde están dos o tres, ahí Él está. Entonces, de seguro el Señor está aquí en presencia, pero no está en los elementos, ¿verdad? Porque si así es el caso, imagínese usted como un reformador lo puso, entonces está aquí, está en Alemania, está en Suecia, está en Europa, está en México, está en Guatemala, está en Canadá, donde todos esos lugares, ¿cómo se va a poder dividir el cuerpo del Señor así? Entonces, el Señor está con nosotros en espíritu, en espíritu. Y la presencia de Cristo que estamos hablando hoy, porque su presencia es lo que estamos ahorita, vamos a hablar concerniendo la transubstanciación. La presencia de Cristo es el punto en todo esto, de que la presencia de Cristo esté con nosotros durante esta Santa Cena o durante la Cena del Señor. No queremos hacer esto sin ello, queremos que la presencia del Señor esté aquí. Y al pensar en esto, ¿verdad? Cuando lo pensamos muy bien, en algún sentido lo queremos hacer con mucho cuidado también, porque el Señor está con nosotros, Él está aquí entre nosotros. Una de las cosas estamos mirando también que este fue uno de los puntos, la presencia de Cristo es el punto. ¿Y cómo se manifiesta esta presencia del Señor? Ellos creían y así enseñan que se presenta, se manifiesta, es una manifestación en el pan y es una manifestación en el vino la sangre y el cuerpo y el pan el cuerpo. Lutero rechazó la doctrina de la llamada transubstanciación. Es una palabra muy larga, que también se puede quebrar en tres, ¿verdad? Pero es una transformación de la sustancia del pan, así mejor explicarlo, es una transubstanciación, es una transformación, ya que la Iglesia Católica también, ahorita trayéndolo a mente, ya que les estamos aquí platicando, concerniendo esto, ya le han cambiado el nombre. Ya el nombre ya no es necesariamente transubstanciación. La doctrina es igual, pero la han disfrazado con otra clase de nombre. Entonces ahora ya no se usa esa transubstanciación y quizás si nosotros usaríamos esa palabra, yo me imagino que ellos iba a causar un poco de risa porque iban a decir esa palabra es muy antigua, nosotros ya no la usamos, aunque es el mismo sentido, el mismo plan, pero ya la palabra no es igual. La Iglesia Católica enseñó y sigue enseñando, y el Martín Lutero también, otra de las cosas que vemos aquí es que él rechazó también la misa. La misa también es un nombre que se usa, vamos a la misa, pero la misa también lleva un significado y ese significado es el que Martín Lutero rechaza. Al momento que él rechaza eso, él explica también igualmente, no nomás rechaza la misa o rechaza lo que esa palabra significa, sino que él nos da por qué razón nosotros podemos rechazar esa palabra anticuada que se usa en la Iglesia Católica. Gracias a Dios que por su misericordia Dios nos tiene en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde podemos tener Biblias, porque pudiéramos nosotros también, sin la misericordia de Dios, hallarnos en un lugar así, siendo engañados, y o peor, pudiéramos ser hasta no ir. Y esto es algo muy peligroso al momento de pensar esto así como está. Lutero estaba convencido de que la Iglesia Católica había perdido la visión de varias verdades centrales, las verdades centrales que están halladas en la palabra de Dios. Por eso es menester, es importante, es necesario, es algo que debería de ser de nuestras vidas, de leer la palabra de Dios. Es algo que se debería de aplicar en nuestras vidas como se aplican otras cosas,
cepillarnos los dientes, el aplicarnos crema para el sol, el ayudarnos un poquito, asistir un poquito, alertarnos un poquito con la cafeína, con el café, usar los anteojos cuando vamos a leer un contrato de mucha importancia. Estas son cosas que debemos de tomar mucho en serio, ¿verdad? Y este es el punto, las verdades centrales. Quizás cuando uno es joven, tiene uno una buena visión, no se preocupa uno de los anteojos. Pero ya después, cuando vamos a leer un contrato, lo primero que buscamos son los anteojos, porque este es un contrato, es algo de seriedad que va a requerir de lo mío a dar. Entonces tenemos que ver mucho cuidado en pólizas de aseguranza, pólizas de vida, pólizas para los carros. Queremos hallar beneficio en ello y sabemos bien que vamos a pagar, ya que la fecha, en los tiempos en los que vivimos, todo está caro. Y esto lo que Martín Lutero miraba, era un reformador con un coraje tremendo, que Dios le había permitido a tener un celo completamente grande. Este hombre, cuando yo leo su historia, lo miro yo un hombre que estaba rodeado de otros amigos que estaban en acuerdo con Martín Lutero, pero Martín Lutero muchas de las veces se halló él mirando cara a cara a la Iglesia Católica solo, solamente con Dios a su lado, solamente con Dios. Los casos en el pasado, ¿verdad? No tenemos tiempo de mirarlos, pero muchos de los casos fueron de fracaso para los reformadores porque les costó su vida. Esto fue lo que miraban ellos, de perder la vida, de perder sus vidas al querer protestar o querer hacer una reforma en contra de la iglesia. En ese tiempo esta organización, este reino de la iglesia era muy grande, era mundial. Yo estoy mirando a un hombre solo en contra de una grande organización. La doctrina más importante para él fue la justificación solo por fe. Y yo quiero que, hermanos, ustedes no se olviden, apúntenlo, grábenselo, pero esta es la doctrina principal que debemos de nosotros mirar en la iglesia, porque no tiene sentido estar aquí, no ser salvos, no tener fe, nomás estar aquí escuchando, ¿verdad? Algo que no sirve de ningún beneficio. Yo diría de mi parte, yo tengo otras cosas mejores que hacer que estar aquí sentado, escuchándolo a usted o escuchando a alguien hablar, sabiendo bien de que no tiene ningún sentido la vida. La vida no tiene sentido en el caso de que Dios nos hubiera dado el sentido para ello. Como un pastor lo puso así, no tiene sentido aún las leyes si no hay un fin donde vamos a estar nosotros delante de Dios. Hay que vivir, hay que gozar la vida. No importa si quebramos o no quebramos la ley, qué importa si soy bueno o no soy bueno. Al cabo, después de esta vida morimos todos y todos ya acabamos nuestro vivir aquí en esta vida, pero ese no es el plan. Dios tiene el plan de que un día estaremos todos delante de Él. Y por eso esto es algo que nosotros debemos de mirar, que este hombre, Martín Lutero, halló la doctrina, ¿verdad?, de la justificación. Dios es misericordioso y nos dejó esto en su palabra. Porque ya hallando la justificación, como les estaba explicando yo a ustedes, con una fe verdadera que Dios nos ha dado, no con la fe con que yo nací, no con la fe que yo supuestamente tengo, hermanos, no con la fe que hallé o no con la que me dio, sino con la fe que viene directamente de Dios y que la ha depositado en nuestros corazones, en un corazón que no es perfecto, que tiene subidas y bajadas, es una fe que nos va a salvar, porque al final de cuentas es Dios el que nos salva, ¿verdad? Es donde nosotros nos hallamos incapaces al final, en el último minuto, segundo de nuestras vidas aquí, como sea el caso, si es algo de repente, si es algo en un progreso de tiempo, si es algo como sea.
como sea, todo tiene que estar en las manos de un Dios que nos ama y que tiene el plan de justificar nuestras vidas. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo. Esta es la doctrina de Martín y me gusta, exclusivamente de Dios, dada por la gracia a través de Cristo y recibida solamente por fe. Y aquí las palabras que yo quiero definir, si pudiera, sería la fe, Cristo, gracia, salvación y Dios. Esas son las palabras que yo quisiera definir más bien, la fe, Cristo, la gracia, la salvación y Dios. Eso es algo muy interesante cuando nos damos cuenta de esto. También Lutero reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los 4 evangelios. Este hombre, hermanos, era un hombre era un hombre muy inteligente. Que si Martín Lutero era inteligente, era muy inteligente este hombre y bueno para escribir. Era un hombre muy inteligente que Dios le ayudó por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Utilizar las herramientas que él tuvo. Fue un hombre muy inteligente, no fue de lo contrario. Utilizó la pluma, utilizó el papel, utilizó su cerebro que Dios le había dado desde que estuvo en el vientre de su madre y lo utilizó para el beneficio de la iglesia cuando llegó a una cierta edad de adulto. ¿Por qué digo yo esto? Porque también él, sin la ayuda de alguien, él se dirigió a darle un significado a qué era la ley y que para qué nos sirven los 4 evangelios que están en la Biblia. Yo creo que usted ni yo nos íbamos a dar cuenta de eso, lo hemos leído, sí lo hemos leído, pero nunca lo hubiéramos pensado así, que la ley fue algo y los evangelios fueron otro. Lo que Martín Lutero estaba nosotros tratándonos de explicar y demostrar a nosotros era de que Dios le había dado la ley a su pueblo. Amén. Dios le había dado la ley a su pueblo Israel. Pero no nomás ellos eran los únicos que estaban obligados, y yo voy a usar esta palabra, en cumplirla, sino que todo el mundo está obligado a sujetarse al plan que Dios ha dado, porque Él es Dios, Él es creador, Él es el que nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo conforme a su imagen, Él tiene todo derecho de exigir lo que Él quiere a su creación, que somos nosotros. Y Él le dio a este pueblo por gracia, no porque ellos hayan sido grandes, porque ellos hayan sido inteligentes, no porque ellos hayan sido lo que fueron, no porque ellos vinieron de Abraham, no, de ninguna forma. Todo fue por gracia, que significa que ellos no lo merecían y Dios se lo dio así porque fue en el plan de Dios de así hacerlo, de darles su palabra, su ley. Y de esa ley vemos nosotros que vienen los libros, que son lo que está en el Antiguo Testamento. Miramos los profetas que también predicaron para predicarle al pueblo a regresar a lo que Dios les había dado, estos 10 mandamientos que Dios le dio a este pueblo por su gracia. Pero no hay otra ley que Dios exija al lado de esta. No hay nada que haga paralelo que podamos nosotros decir, tenemos otras cosas allá pendientes que Dios nos ha dado. No. Si queremos nosotros mirar qué es lo que Dios requiere del hombre, lo vamos a hallar en los 10 mandamientos. Desafortunadamente, ya que vemos nosotros aquí que el pueblo de Israel falló, Martín Lutero rápidamente pudo entender que esto fue lo que Dios le dio a un pueblo, a todo ser humano que no pudo cumplir. Algunos la tuvieron, el pueblo de Israel obtuvo la ley, pero no pudo cumplirla, como los gentiles que no tuvieron la ley, que tampoco iban a poder cumplirla. Entonces todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, algunos por ignorancia, porque no tenían la ley y no eran pueblo de Dios por esa razón, y los otros porque tenían la ley, pero no podían cumplirla. Nadie podía cumplir la ley. O sea,
no hacíamos lo que debíamos o hacíamos lo que no debíamos, una de las dos. En dos partes podemos nosotros fallarle a Dios, en muchas formas. Y aquí es donde nosotros miramos que Dios así le reveló a este pueblo. Y Martín Lutero rápidamente pudo entender estas cosas y ese tratado lo escribió él a la iglesia, a nosotros, para que nosotros pudiéramos mirar la salvación que Dios nos trajo por medio de su Hijo Jesucristo, donde nosotros podemos hallar la imputación que Dios hace por medio de la justificación para santificación de nuestros corazones, amados hermanos. Entonces, esto tiene que ver mucho con nosotros. Esto no es nomás de venir a la iglesia, mi amado hermano. Esto es de examinar nuestros corazones, hermanos. Esto es de mirar de que somos del Señor. Esto es de evaluar si somos o no somos. Y al mismo tiempo en el proceso, por la licencia que Dios nos da, yo con grandes sugerencias, no sé cómo se lo puedo explicar a usted, de examinarnos de que somos de Él, de que examinemos nuestras vidas en esta tremenda gracia que Dios nos ha dado para estar aquí en su casa. Esto es algo que Martín Lutero miró y me quedo yo, hermanos, wow, digo yo, y muchos de los escritores del pasado. Y mire, hermano, yo antes pensaba que estas personas allá de ese siglo eran muy tontos, no podían leer, no podían escribir, no podían hacer una palabra, no podían. Dije yo, no, hombre, hermano, cuando usted lee los estudiosos de allá de aquel entonces, estos teólogos de aquel entonces, hermanos, yo quiero seguir lo que ellos dejaban. Como estos hermanos de la fe de Westminster, estos piadosos que les llamaban así, ¿verdad? Que nos dejan esta confesión de fe de Westminster que nosotros estudiamos aquí en la iglesia. Hermanos, esos hombres fueron celebros. Fueron hombres, hermanos, que, wow, es tremendo, es profundo. Yo no quiero aburrirlos a ustedes, pero son hombres que, wow, le dan un sentido a todo lo que está en la Biblia. Si hay algo que estos hombres hicieron, y yo soy uno de los que amo la Biblia, yo no sé por qué, yo tengo interés de la Biblia, es todo. Y me intereso, me enojo, me disgusto yo, aún hasta a veces me disgusto un poco con mi Dios, porque no me da el tiempo de estudiar. Pero me gusta estudiar, me gusta leer la Biblia y yo creo en mi pensar de que yo tengo un estudio, una Biblia de estudio que me ayuda mucho a mí a poder entender mejor la Biblia y escribir lo que está allí y tomar lo que los maestros nos enseñan para explicarnos qué es eso y qué significa eso. Porque a eso vamos, amados, ¿verdad? Hay mucho aquí en esto. Y 30 minutos para mí es algo, digo yo, Señor, no es mucho, pero bueno, con eso me conformo. 40 minutos, 45 minutos en un receso que yo hago. Leo, estudio, escribo, hago paralelos, voy aquí, voy allá, en mi carro y sigo adelante. Y todavía me queda estudiar para el domingo. Que Dios me ayude. La transubstanciación, la Eucaristía, como le llaman, la cena del Señor, ¿verdad? Nosotros miramos aquí es la conmemoración de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. No quiero que ustedes van a confundir esto, pero la transubstanciación no es algo que nosotros practicamos aquí. Nunca vaya a decir eso. El domingo vamos a tomar la transubstanciación, porque entonces yo me voy a meter en problemas también con muchos. Eso no es lo que nosotros hacemos aquí, como la Iglesia Católica lo hace. Pero es una forma, vamos a decir así, donde ellos creen que la Eucaristía ahí es donde se transforma en la sangre y en el cuerpo del Señor, que nos lleva a la cena del Señor, que es mejor decir, la conmemoración de la última cena que el Señor tomó con sus discípulos. Y nosotros podemos, ¿verdad? Para hallar esto, lo podemos hallar. La base de aquí de esto, ¿verdad? Está en Mateo 26, verso 26 al 28, Marcos 14, verso 22 al 24, Lucas 22, 17 al 20 y el epístola de Pablo en Primera de Corintios 11, verso 23 al 25. Nos damos cuenta nosotros que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, todos los que hemos ido al instituto hemos oído esa palabra, sinópticos, ¿verdad?
que significa que llevan el mismo punto de vista, van casi igual, y así se les ha puesto en estos institutos teológicos o colegios, como sea. Esta palabra la vamos a escuchar mucho. Es una palabra que se maneja mucho, que se usa para describir estos tres evangelios, ¿verdad? Que ya Juan es un poco diferente, aunque es un evangelio y se consideró que es un evangelio muy valoroso, no es considerado un sinóptico, porque cuando lo leemos nos damos cuenta que es un poco diferente. Cuando nosotros estamos hablando de la Santa Cena, es algo que no Jesús nos llamó o que nos ruega en practicar, sino que nos ordena a sus seguidores a repetir la Santa Cena. Todo creyente debemos de tomar la Santa Cena, debemos de estar presentes en la Santa Cena. Todos como creyentes debemos estar en el día de la Santa Cena presente, porque esto es donde nosotros le podemos no tan solo llamarle a Él Señor, sino que también podemos aplicar eso porque venimos y rendimos nuestro tiempo en la casa del Señor. No nomás es llamarle al Señor. Yo me apeno en orar y decirle Señor, porque yo sé que eso tiene mucho peso, hermanos. Llamarle al Señor, Señor, es como decirle, yo soy tu esclavo, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, todo es tuyo, mi dinero es tuyo, mi cuerpo es tuyo, todo es tuyo, tú eres Señor. Y eso es mucho peso. A un niño yo lo puedo engañar y quizás él puede jugar con eso y decir, sí, Él es mi Señor, y darle su tiempo que Él quiere a Dios y hacerle como Él quiere. Un niño lo puede ver, pero ya un adulto ya sabe muy bien de llamarle a Cristo Jesús Señor. Eso tiene un peso muy, 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 muy fuerte, muy pesado. Y yo con mucho cuidado, a veces yo digo, con mucho cuidado hablo esa palabra. ¿Por qué? Porque al llamarle Señor al Señor Jesús, no es llamarle Señor con respeto, no, es considerarlo Señor porque Él es Señor de tu vida. Él es el dueño, Él es el que te dice cuándo, cómo se deben de hacer las cosas. Y eso por eso se maneja con mucho cuidado. Aunque todos debemos de llamarle Señor, todos debemos de llamarle Señor porque Él reina en mi corazón y en el suyo. Bendito sea Dios. Está claro que, ¿verdad? Los primeros cristianos celebraban también regularmente esta Eucaristía también. Esto está en la historia. No es algo que surge así nomás. Vamos bíblicamente mirando los ejemplos que la Biblia nos deja desde esa noche cuando el Señor tomó la Santa Cena con sus seguidores. Pablo, cuando después exhorta a los de Corinto a tomarla como se debe. Y también en la historia sigue también después, ¿verdad? Que después en el tiempo de los apóstoles también, post-apostólica también, se nota y se ve de que ellos tomaron también la cena del Señor, la Eucaristía. Y eso lo hallamos en el Didache, ¿verdad? Que se llama el Didache, ¿verdad? Que está escrito por medio, se cree, por medio de los apóstoles. Hay una poca de controversia en contra de eso por la razón de que algunos dicen no fue los apóstoles los que escribieron este Didache, sino que fue la iglesia la que la escribió. Pero yo creo y estoy de acuerdo con eso, que quizás podía haber sido el caso así, pero fueron enseñanzas que los apóstoles enseñaron. Entonces fueron como reescribir las palabras de los apóstoles, que se le llama el Didache, ¿verdad? Que es un registro de todo lo que ellos, ¿verdad?, practican. Es muy interesante cuando leemos el Didache, si lo tenemos el tiempo de leerlo, es muy interesante ese escrito, lo que nos enseña, ¿verdad? Que pues hay algunas iglesias que lo leen los domingos, lo leen para que la iglesia esté al tanto, ¿verdad?, en lo que antes se practicaba. Y este Didache fue escrito quizás en el 100 hasta el 140, durante ese tiempo, no estamos muy seguros, ¿verdad?, del 100 al 140 después de Cristo, después de su muerte, ¿verdad?, fue escrito este Didache, ¿verdad? Fue escrito por medio
de la iglesia, ¿verdad? Las enseñanzas que fueron llamadas las enseñanzas apostólicas. Una cosa muy interesante, que la Santa Cena también se servía solamente y únicamente los domingos y en la congregación. Hoy en este tiempo hay gente que quieren hacer sus cosas, uh, sirven la Santa Cena en sus casas, la sirven, ellos dicen, podemos servirla el miércoles, el jueves, el viernes, el lunes, pero los hermanos originalmente la sirvían los domingos, porque en Hechos nos demuestra que ese es el día que la iglesia se congregaba. En el libro de los Hechos nos demuestra que después del sábado, el domingo fue el día donde ellos se reunían todos, como el lunes, que es llamado, ese es el primer día de la semana. Ese es el día en que ellos, en vez de irse al trabajo, se reunían en el templo o se reunían en las casas o se reunían donde haya sido para leer los evangelios y tomar también la llamada Eucaristía, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo, esto de la transubstanciación vino después porque ya los apóstoles ya no existían. Ya los apóstoles estaban ya con el Señor en su reino. Ya los padres de la iglesia también, muchos de ellos habían muerto. Los padres, como uno llamado el Policarpo, este fue uno de los más, que es muy famoso, el Policarpo, ¿verdad? Que fue un discípulo de Juan. Ya ellos ya no existían, ya quedaba otro grupo, ¿verdad? Como aquí. Ya los hermanos que vinieron aquí, yo, ¿verdad? A veces me pongo a pensar en ellos, no sé si porque por los años o no sé, pero a veces los extraño. Yo así lo digo, sinceramente los extraño. Hermanos que antes estaban aquí, hermanos que eran ancianos cuando yo era pequeño. Puedo recolectar a muchos de ellos, yo me acuerdo de muchos, porque yo siempre con mis padres eran jóvenes, ellos venían aquí a la iglesia. Ellos como jóvenes, ellos eran invitados siempre a reuniones, a los hogares, a comer, a cosas así, o si no, mi padre, que en paz descanse, uh, era un hombre que siempre le gustaba levantar a personas que necesitaban raite, ¿verdad? Y yo, pues el único hijo, ¿verdad? Antes de que mis hermanos hubieran nacido, mi padre era uno de esos de los que traían 2, 3 hermanas, ¿verdad? Hermanas, claro, con mi mamá estando siempre en el carro, ¿verdad? Presente en el carro, en el asiento de enfrente, yo atrás y yo entre todas las 3, 4 hermanas que levantaban. Íbamos a diferentes ciudades desde empezando y el domingo a las 5 de la tarde veníamos todos a la iglesia otra vez. Fíjese dónde Dios me estaba llevando. Y venían 3, 4 hermanas, algunas ancianas, algunas, ¿verdad? Jóvenes. Y ahí mi mamá, claro, siempre, mi mamá siempre ahí presente. Y mi padre siempre hacía eso. Es una cosa que no lo hallamos algo que no era normal. 3, 4 hermanas venían, y yo después para atrás a la casa, llegando a la casa ya después cansado ya como a las 9:30 para ir a trabajar el lunes. Pero no antes de no cenar, porque siempre esa es otra costumbre. Mi madre siempre, ¿verdad? Antes de llegar a cenar, ¿verdad? Antes de acostarnos, siempre cenábamos y lo que mi papá pedía y ella hacía y todos comiendo a gusto y ellos en sus pláticas, en sus planes, en lo que hacían y yo comiendo, ¿verdad? Y gozándome. Pero esto es lo que yo vi. Y estos hermanos ya no existían, ya no están aquí. Yo me acuerdo de muchos de aquí, hermanas, hermanos, bíblicos, no bíblicos, santos que venían aquí a la iglesia, donde se sentaban, cómo, ¿verdad? Alababan a Dios. Algunos me causaban, a veces me causaba risa en verlos, ¿verdad? Cuando pues eran tocados por el Espíritu, como se decirlo así. Pero me acuerdo yo, ¿verdad? De estos tiempos, pero ya no están. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que seguir lo que la Biblia nos enseña. Este fue el dilema que tuvo la iglesia. Ya los apóstoles ya no estaban, ya los padres de la iglesia ya no estaban. ¿Cómo vamos a identificar esto que estamos aquí utilizando, este pan y este vino? ¿Qué es? Bueno, es que quizás uno sale, un ejemplo,
estamos haciendo esto en memoria del Señor. Que es bueno, pero ¿qué más sentido tiene esto? Bueno, el Señor nos prometió en su palabra, ¿verdad?, de que Él iba a estar con nosotros. Ok, ¿y qué con este pan y qué con este vino? ¿Qué es eso? Es importante de que sea vino, es importante que sea pan, porque siempre hay un curioso, una curiosa. Más que mejor decir un curioso, porque no había mujeres en estos casos. En estos concilios eran los hombres, las mujeres no. Entonces, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ya ahora la mujer es diferente, y cuidado, porque no sabemos lo que irá a venir mañana. Y ellos tenían que hacer una decisión. Ya no están los apóstoles, ya no están los padres. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Esta es la cuestión. La presencia de Jesús en los elementos del pan y del vino fue la cuestión. En la iglesia primitiva no hubo controversia en ello. En la Biblia nunca lo vemos así. Las cuestiones surgieron hasta después, cuando ya, vamos a decirlo así, en la Edad Media, en el concilio vamos a decirlo así, en el 1215, en este concilio Letrán, podemos decir así, empezaron ellos a averiguar estas cosas entre ellos, los cardenales, los padres, el papado, el que haya sido el que estaba en ese lugar, para llegar a la conclusión en qué es lo que esto significa. Uno de los más grandes que aún hasta ahora podemos mirar algunos de sus escritos, no tenemos tiempo, ¿verdad?, para ello, un hombre muy inteligente que ayudó mucho a la iglesia a avanzar en estas áreas al lado de muchos otros, fue el Tomás de Aquino. El Tomás de Aquino fue uno también, ¿verdad?, que ayudó mucho a la iglesia a superar estas doctrinas, porque fue un hombre muy dado a esto. Fue muy interesante su testimonio también, cómo Dios lo transformó de una vida perversa y cómo Dios lo convirtió en ser un hombre muy útil para la iglesia en aquel entonces. Y él da su forma, su interpretación en cómo se debe de utilizar esto. También nosotros nos damos cuenta que esto era también la teología católica, ¿ok? Esta es la teología católica, esto es lo que ellos enseñan, que es, ¿verdad?, algo que se utiliza en esto que vemos nosotros en la conmemoración. En la conmemoración. La Reforma lo negó. La Reforma lo negó. La Reforma, la palabra lo dice, una reforma. Una reforma sería, vamos a decirlo así, otro ejemplo que puedo utilizar en este caso. Un hermano va al sastre y le dice, quiero que me hagas un pantalón, este es el material, quiero que me lo hagas. Ok, el sastre toma las medidas, ven en una semana para que te lo midas. ¿Usted cree que ese pantalón le va a quedar como debe? No. Si usted ha tenido una experiencia, yo una vez lo tuve con un sastre, usted lleva este material al sastre, el sastre le hace un pantalón, le va a decir, ven en 2 semanas y te tengo el pantalón listo para medírtelo para que te quede a tu cuerpo. Esa es una, vamos a decirlo así, una reforma. El pantalón se ajusta a la medida que se debe de quedar para que le quede bien al cuerpo, al varón, como él quiere, para que le quede como un guante ese pantalón. Perfecto. A nadie más le va a quedar mejor que a él, porque el sastre se lo hizo, y esa es una reforma. Una reforma es reformar algo, hacerlo a como debe de hacer, a como debe de quedar, a como debe de quedar todo. Yo creo que no es algo que nosotros, sino toda la iglesia en el partido femenino, pero estamos mirando ahora que esto está muy diferente, hay mucha inmadurez, puedo yo ver, ¿verdad?, de que hay mucha inmadurez en la oficina del grupo de las damas, en algunos casos en la iglesia, no queriendo queriendo humillar a esto, en ningún caso, en ninguno de eso. Pero puedo mirar yo, ¿verdad?, que puede haber una resistencia en este grupo, en el sentido como del velo.
El velo fue algo que la iglesia toda debería de practicar como tradición durante el tiempo de adoración, pero desafortunadamente usted no va a mirar eso. Y así es como nos miramos hoy la iglesia. Y esto es algo que puede causar muchas de las veces desánimo, a veces nos puede llevar a quizás a ver que no hay ninguna esperanza por la razón dada de que esto se mira, es algo parte, y quizás hasta podemos ver gente que no ha sido estudiada o que resiste esto por cual razón sea, de decir, no, eso ya quedó allá atrás, eso ya no se debe utilizar ahora. Yo creo que es muy importante, hermanos, por la razón dada de que identifica el lugar que el hombre lleva y el lugar que la mujer lleva en este mundo que Dios ha creado. Lo deja al hombre en un lugar donde lo coloca él en su responsabilidad como hombre y lleva a la dama a ver su responsabilidad como esposa, como mujer, en los lugares que ella debe de estar. Porque este es el problema que vemos ahora. Vamos a la práctica. Este es el problema que vemos ahora en el mundo. El mundo ha destruido la familia. Ya la familia no tiene identidad. La familia ya no es familia. Ya el esposo no es esposo ni la esposa es esposa. Eso es lo que el mundo ha hecho. El mundo ha destruido la imagen del hombre y de la mujer aquí en los Estados Unidos. Quizás en nuestros países no, todavía, pero para allá vamos. Los Estados Unidos ya destruyó, ya reidentificó al hombre que es algo diferente como la mujer. Ya ahora el hombre puede también producir como la mujer una criatura supuestamente para el mundo, aunque eso está transgiversado. El hombre ya puede jugar el lugar de una mujer. Ahora ya el hombre puede ir a un doctor y decirle, no me siento yo contento con lo que yo nací, insultando a Dios, de decir, Dios, tú te equivocaste, porque yo siento en mí ser mujer. Ahora yo quiero que me pongas pechos y que me des acá y que me des allá, porque yo no me siento ser hombre. Y rápidamente lo cambia al pobre. Y miserable, quizás muchas de las veces en los casos son miserables esas personas porque viven en una miseria en tener que vivir con ese cuerpo que Dios no les dio. Han quitado, hermanos, aún hasta las jerarquías. La jerarquía es una ofensa, hermanos, en la iglesia y también en el mundo. Es un insulto decir que el hombre es y la mujer. No, no, no. Las iglesias han dicho, no, el hombre y la mujer son iguales para no ofender los dos sexos. Y los niños pues van abajo, pero ahora ya la jerarquía ya está destruida. Si usted se fija bien, los niños ya no son, ya no están bajo la autoridad de un padre. Esa es una ofensa de decir que un hijo está sujeto a sus padres. Es más, si a un niño no necesita tener 18 años, un niño de 15 años decide cambiar su sexo sin la aprobación de sus padres, lo puede hacer porque el gobierno lo permite ya. A esto vamos ya nosotros. Esta es la seriedad que miramos en esta elección hoy. No es tanto esto, no es tanto lo otro. Yo sé, es muy difícil ese tener que hacer una decisión de algo feo y de algo más feo, porque yo sé que los dos tan feos. Si vemos acá está feo y no nos gusta, y si vemos acá está más feo porque tampoco nos gusta. Entonces, esto es lo que estamos mirando. Se le hizo una pregunta a uno de los de allí. ¿Estás tú de acuerdo en ayudar y asistir a los hombres en el día de que ellos tengan eso de cambiar su sexo? Y esa persona no pudo contestar de una forma directa en decir un sí, sí o un no, no. Te dio, como se le llama ahora, una ensalada de palabras. Porque yo sé, como orador, ¿qué es eso? Una ensalada de palabras. No quiero yo ofender acá, ni quiero ofender allá. Entonces, usted averígüeselas. Yo voy a hablar una ensalada de palabras
y usted averígüesela, que Dios le dé el entendimiento en lo que yo le quiero decir. Y esa es la herramienta que este partido, este partido está usando. Estas ensaladas, y yo ya sé de dónde vaya. ¿Por qué? Porque yo soy un orador, yo predico, yo enseño, y yo cuando a veces no quiero ofender a mi hermano o a mi familia, yo uso una ensalada de palabras y ahí tú te las averiguas como a ver si tu Dios te da el entendimiento, ¿verdad? Para que tú entiendas lo que yo te quiero decir. Para no ofender acá ni ofender allá. Y esto es lo que estamos mirando en los Estados Unidos. Todo es manipulado por el cine, todo es manipulado por la música mundana de los Estados Unidos. Todos estos estrellas debemos de odiarlo, detestarlo, pero qué bonito se oye en nuestros oídos, ¿verdad? Qué bonito se oye esa música, qué agradable, porque no está fea la música del mundo. Sería un hipócrita decir, oh, es una música horrible, hermano. No sea hipócrita, porque mañana usted va a prender el radio y lo va a oír. Pero cuando oímos la doctrina de esa música, va en contra a veces de la palabra de Dios en muchos de los casos. No en todos, pero en muchos de los casos va en contra de Dios. No se diga este rock, no se diga este pop, no se digan estos artistas que han salido siendo homosexuales, bisexuales, perversos, P. Diddy, hermanos, no voy muy lejos. P. Diddy, este hombre, lo que ha hecho él en su mansión y lo que hizo en su mansión no fueron cosas bonitas. Pero es un hombre de dinero, es un hombre de mucha popularidad, es un hombre que nuestros hijos son llamados a escucharlo el día de mañana, o quizás hoy, o quizás usted lo escucha, yo no sé. Pero es un hombre perverso, es un hombre que ha cometido crímenes. Ahora miramos también esta controversia con esto de los Menéndez. Estos hombres que mataron a sus dos padres. Queremos otra vez ver si califican de salir. ¿Por qué? Porque el mundo está torcido, hermano. El mundo está torcido. Dios ya hizo un juicio y solamente esperamos de que Dios lo haga, y no nos va a gustar el juicio de Dios, porque si Dios los justifica, ya están justificados, pero si Dios ya los condenó, en sus ojos ya están condenados esos dos por lo que hicieron ellos con sus padres, haya sido el caso como usted lo haya sido, porque si yo sé que hubo abuso, y muchos van a decir hubo abuso, hubo muchas cosas que pasaron, sí, pero todavía eso no alivia el pecado de que ellos lo que hicieron, lo hicieron. El delito que los dos partidos hicieron, el padre, la madre, como los dos hijos. Pero aquí vemos el mundo que está manipulando todo, y ya voy a terminar ya. El mundo está cambiando el sentido en cómo vivamos, cómo eduquemos a nuestros hijos. Hermano, yo al momento que yo oí, y un pastor lo dijo hace como 25 años atrás, donde se empezó a usar el término donde los padres les llaman a los hijos amigos, y en vez de ser padres son amigos ya, yo rápidamente dije, ya aquí hay algo mal. Porque ya el padre ya no se mira como, y cuando el padre demanda respeto, pero ¿cómo si tú me has tratado como tu hijo? ¿Verdad? Esto es algo muy interesante. Y la iglesia se halla en un dilema así. Hemos perdido muchos valores en nuestras familias. ¿Para dónde vamos? Pues vamos para unos tiempos muy duros, hermanos. No les voy a decir que vamos a tiempos fáciles. Las escuelas están listas para nomás escuchar la orden del gobierno a implicar lo que se va a enseñar. Ya quitamos a Dios de nuestras escuelas. Ya quitamos a Dios de las cortes. Ya la Biblia es un libro que ya llegamos a llegar a la conclusión de que es un libro que es un cuento solamente. Estamos llegando nosotros a mirar, como estaba yo platicando con una persona que salió siendo cristiano, yo ni lo sabía. Estaba yo explicándole lo que los Estados Unidos, yo le dije a él, le dije yo, y en lo que yo he visto, le dije yo a él, en lo poquito que yo he investigado, gracias a Dios, que puede hasta uno llevarlo a la depresión. Sin Cristo podemos llegar a la conclusión de que
esta vida no vale nada sin el Señor. Esta vida no va a cambiar. Lo que nosotros estamos haciendo en los Estados Unidos hoy es que queremos cambiar y la única esperanza es el Señor, hermanos. Por eso yo quiero que los niños, las criaturas de aquí de esta congregación, los que vengan, conozcan de Cristo, que se les enseñe de Cristo. Bueno, yo no voy a cansarme en esto, yo quiero que las maestras enseñen a los niños la palabra de Dios, que ellos entiendan. No es tiempo de jugar, no es tiempo de recreación, es tiempo de aprender. Es un día nomás que tenemos aquí en la iglesia. Los otros 5 la pasan allá en la escuela, en el mundo, porque la escuela no es una iglesia, es un mundo. Lo que nosotros queremos hacer es lo que Europa hizo hace no sé cuántos siglos atrás, donde hicieron una renovación y cambiaron todo hace como unos no sé cuántos siglos, más de 5 o 6 siglos, el renovamiento. Hicieron un cambio tremendamente grande, llegaron a decir que a la conclusión de que la Biblia no es verdad, no es de Dios, para afuera, y vamos a vivir una vida de libertinaje. Este es el nuevo mundo que este partido va a traernos ahora. Después de noviembre 5 es algo muy espantoso. Señor, ayúdame. Porque vamos a ir a un cambio muy grande. Y no los quiero asustar. Todos vamos a ir a un cambio muy grande en caso de que este partido gane. Hollywood estará gritando de júbilo y todos los de la bandera arcoíris estarán gozosos y contentos y harán sus desfiles porque ya lograron lo que lograron. Ahora sí va a haber un tiempo de cambiar. Y nuestras familias, nuestros colegios, nuestras escuelas, con más libertad vamos a cambiar. La iglesia se va a hallar sola y se va a hallar un poquito más fría en algunos casos. Y nuestros hijos serán más vulnerables a caer en error otra vez. Uno de los más grandes errores que cometimos en esta iglesia en el pasado fue de dejar a nuestros hijos entrar a estos colegios y pensar de que si ellos iban a ir a estos colegios a recibir estas ciertas clases de estudios, que con eso iban a lograr algo. Muchos de ellos se desviaron, muchos de ellos se perdieron, muchos de ellos perdieron el enfoque. Y todo pensando de que esto nos iba a ayudar a nosotros mucho. El extranjero viene a trabajar, a progresar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué gana el hombre en ganar todo el mundo y al final de cuentas perder toda su alma? ¿Qué gana el hombre? El Señor nos dijo así. Y esto es lo que vamos ahora. Y esto por esta razón la reforma la estamos mirando ahora. Esto es lo que se puede aplicar hoy. Se aplica de hoy de que cuando nosotros miramos la situación en el mundo, en lo que estamos mirando alrededor, esto es lo que vamos a ver. Por eso es muy importante orar por nuestras familias, nuestros hijos, instruirlos, traerlos y enseñarles la palabra de Dios. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Solo los valientes son los que arrebatan este reino. Yo me canso también, como usted. Yo oro por los padres aquí en esta iglesia, mi esposa y yo oramos por ustedes, mi esposa y yo oramos por los padres aquí en esta iglesia, por las familias y todos, pero usted tiene que poner su parte también. El día de mañana, como dice, estamos esperando una nueva era. Si este partido entra, vamos a entrar en algo. Y así es como va el diablo. En la transubstanciación había un error. Aquí hay un error en esto. Tenemos que mirar que hay un error que tenemos que corregir. Siempre. La reforma. Por eso, no sé cómo más explicárselo. Espero de que ustedes hayan podido entender un poquito lo que Martín Lutero hizo. Con el temor de no mirar lo que está mirando hoy. Yo creo que si Martín Lutero se diera un viaje aquí, se iba a espantar y se iba a asustar y mejor que irse para atrás al tiempo en el que él estaba, porque las cosas están horribles ahora. Iba a mirar las iglesias y mirar que nos hemos desviado totalmente de la Biblia y nos hemos llegado a ir a un grande desvío. Lo que se le decía bueno es malo y lo que se le decía malo, ahora vamos a mirar lo que va a decirse que es bueno. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, todos vamos a ser probados.
Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en esta Santa Cena. Mientras llegan los niños, bendito sea Dios, vamos a prepararnos nosotros para tomar la Santa Cena, ¿verdad? Bendito sea Dios. Padre Santo, Señor, estamos aquí delante de tu santa presencia y te damos muchas gracias que vamos a poder tomar esta Santa Cena después de mirar, Señor, lo que estaba delante de Martín Lutero, cómo tú lo usaste para hacer una reforma, Señor, un cambio en esto de lo que estaba usándose en una forma muy equivocada, Señor. Te pedimos en este momento que nos ayudes. Estamos aquí, no somos muchos, pero queremos y amamos tu palabra. Señor, sin ti nada vamos a poder hacer. Ayúdanos a cada uno de nosotros, dirígenos. Queremos tomar este pan, Señor, en memoria de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Creemos que tú no estás en el pan, tú no estás en este jugo, pero tú estás aquí presente en nuestros corazones y lo hacemos en memoria de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Esto lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Quiero leer aquí en uno de los evangelios